Cordial saludo. Soy Jefferson Calderón, estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, haré la exposición del artículo de opinión para el curso de competencias comunicativas. El tema seleccionado fue la vida laboral para profesionales disidentes. Este artículo de opinión se compone básicamente de las siguientes partes. Primero, un título, que en nuestro caso es Colombia Todos Unidos en Camino al Progreso. Una tesis, que es la idea principal que voy a defender en el artículo. En mi caso, es buscar estrategias para incorporar en las cadenas de valor a la población que han estado inmersas en el conflicto armado. Adicionalmente tenemos otras 5 partes, que en este caso, bueno, tenemos la introducción, que es el primer párrafo. En un segundo párrafo vamos a colocar un argumento que es de comparación o una analogía en el cual vamos a comparar una realidad con la otra. En el segundo párrafo vamos a colocar, perdón, en el tercer párrafo vamos a colocar un argumento de tipo cifras y datos, en el cual se utiliza para mostrar números o estadísticas. En el párrafo 4 vamos a colocar un argumento de tipo autoría. Entonces es cuando se llama aquí a un experto que ha sustentado alguna idea. Y por último, se da la conclusión definitiva que tenemos respecto a la opinión. Bueno, entonces ahora vamos a explicar cada una de sus partes. Por aquí arriba van a ver lo que es la tesis. Entonces, buscar estrategias para incorporar en las cadenas de valor a la población que han estado inmersas en el conflicto armado. Eso es lo que es la tesis de la opinión. Entonces, comenzamos por acá con la introducción, donde dice que la vida laboral para los profesionales disidentes es un asunto de importancia para el progreso del país, contrario al pensamiento de muchas personas que debido al contexto histórico en el cual vivieron tienen pensamientos escépticos a lo anteriormente dicho. Lo digo especialmente porque en mi caso pertenecía a las fuerzas militares, entonces toda esta temática de querer involucrar o ayudar o reinsertar personas que en algún momento le hicieron daño a nuestro país, pues es un poco difícil de asimilar. eh, el haber investigado, el haber hecho esta investigación, el haber leído sobre los beneficios que trae esto a nuestro país, pues la verdad me hizo cambiar la manera de pensar. Es por eso ahora que mi punto de vista cambió, dio un giro total de 180 grados. Continuamos. Podemos demostrar que la inclusión laboral de estos miembros al sector laboral puede significar valor compartido para las organizaciones. Para ello, debemos entender que es importante incentivar a la implementación de métodos para que tanto la población víctima del conflicto como los desmovilizados contribuyan a la productividad de la nación, pues debemos enfocarnos en que estos actores no son los únicos beneficiados. Esto porque algunas personas piensan que solo se van a beneficiar ellos y hay muchas personas que de pronto dicen, o sea, haciendo encuestas, preguntando, mis amigos, vecinos y todo esto, dicen que no, que les van a colitar a esas personas, que esas personas han daño que el país y ahora les van a dar todos esos beneficios, pero pues ya averiguando más el contexto más adelante, pues nos damos cuenta que es importante y que nos puede ayudar mucho a todos los actores en cuanto al progreso del país. Listo. Sino que también se convierten en parte del desarrollo del país. Aquí lo menciono. De esta forma se genera el valor compartido. ¿Qué es el valor compartido? Pues mediante las acciones que haga una empresa, que no solo se beneficie la empresa, como es normalmente, sin importarle, digamos, el país o las personas o inclusive sus clientes, sino que busque estrategias en las cuales puedan involucrar las dos partes. Esto es valor compartido. Lo dice buscando estrategias para incorporar en las cadenas de valor a la población que ha estado inmersa en el conflicto armado. Entonces acá podemos ver que está citada la tesis que estoy exponiendo. En este segundo párrafo, donde encontramos el primer argumento de tipo comparación, el cual se compara una realidad con otra. Entonces, en este párrafo lo que hago es comparar la realidad pues, de nuestro país eh, en este momento a lo que fuese si no existiera la problemática que hay. Entonces la vamos a leer. Imaginemos que nunca hubiese habido conflicto en nuestro país, que todas esas víctimas no lo fueran, sino que al contrario, fueran una población común y corriente productiva. Actualmente es todo lo contrario, debido a que hay una cantidad importante de personas sin trabajo a causa del conflicto. Su gran mayoría fue por el desplazamiento forzado de campesinos, que actualmente están sin trabajo debido a que la habilidad de los campesinos en la producción agropecuaria no es requerida en los contextos urbanos. No solo los campesinos sin trabajo,
también las tierras abandonadas por ellos sin ningún tipo de producción que genere capital al país. Sentémonos a pensar en cómo sería un país en el cual todos los actores del conflicto, las víctimas, los desmovilizados, incluyendo aquellos que continúan siendo parte de los grupos al margen de la ley, trabajaran en un bien común. Junto con todo esto, los campesinos en las tierras significarían menos personas sin hogar pidiendo dinero en las calles. En este tercer párrafo, donde encontramos el segundo argumento de tipo cifras y datos. En este párrafo se cita la respuesta estadística a la pregunta formulada en el artículo leído. Entonces aquí la tenemos. ¿Qué pasaría si en Colombia pudiésemos contar con la inclusión productiva de las víctimas y los desmovilizados? Entonces esa es una pregunta que responde pues nuestro párrafo anterior de lo que se viene hablando. Entonces dice, según Andy 2019, las ganancias potenciales serían enormes si alrededor de 9 millones de personas, que equivale aproximadamente al 19% de la población colombiana, se insertan de manera activa en las dinámicas productivas de la nación. Se podría disminuir la brecha que existe entre el campo y la ciudad, lo que a su vez repercutiría en el incremento de las exportaciones y se aumentaría el poder adquisitivo de las personas afectadas por el conflicto. En este cuarto párrafo, donde encontramos el tercer argumento, de tipo argumento de autoridad, el cual se cita la voz de un experto para sustentar nuestro punto de vista. Entonces, en este caso cité el siguiente párrafo, donde dice que varias empresas colombianas han implementado con éxito el ejercicio de renovar sus modelos mentales y reconocer que existen formas de operar el negocio en las cuales benefician a los actores del conflicto, como al mismo sector productivo del país. Todo esto está en analizar las estrategias. Entonces, el experto que traemos aquí a citación es Gartner señala que las organizaciones altamente inclusivas generan hasta 2,3 veces más flujo de caja por empleado y son un 120% más capaces de cumplir con sus respectivos objetivos financieros que aquellas que no son inclusivas. El texto pues lo saqué del artículo leído Andy 2019 en la página 5. En este quinto párrafo, en el cual damos ya la conclusión, entonces tenemos lo siguiente. En definitiva, podemos ver mediante una serie de hechos ocurridos que se debe tomar acción en fomentar el valor compartido en las empresas, en generar conciencia de que la inclusión en Colombia es necesaria para el progreso de la nación y de esta forma eliminar paradigmas que nos han marcado a través de la historia. Aunque no es fácil lograr la movilidad social de las víctimas y movilizados, se requiere de un alto compromiso y de acciones directas e imponentes que permitan avanzar en el camino de la inclusión. Muchas gracias.